Y como decíamos, hoy finaliza entonces la cumbre del G20, este foro internacional que reúne a 19 países y dos organismos regionales, la Unión Africana y la Unión Europea, donde vamos a analizar, ¿no?, todo lo que sucedió el día de ayer y hoy también cómo continúa la agenda del G20. Por eso nos vamos en vivo ya desde Río de Janeiro, desde el Museo de Arte Moderno, porque ya estamos con Milena Portela. Milena, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Maga, muy buenos días a todos que están conectados acá en The News. Ya nos encontramos para el segundo día y último día de la cumbre de G20, de los jefes de Estado, con una declaración final que finalmente llegó. Ayer hablábamos, como había muchos puntos, donde principalmente el presidente argentino Javier Milei no estaba de acuerdo, Sí. había mucha tensión por parte del gobierno brasileño si se iba a firmar o no, pero finalmente lograron y consiguieron la firma. Maga, vamos a estar repasando qué se trata esa declaración final. En ese documento de 22 páginas y más de 85 puntos, se aprobaron acciones hacia la inclusión social, la lucha contra el hambre y la pobreza. Acá ayer lanzaron la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, una conquista del gobierno brasileño y también, además del desarrollo sostenible. ¿Qué dice el gobierno brasileño, con quienes pudimos hablar, que consideraron esa firma en el documento de la declaración final un triunfo del gobierno brasileño, ya que en las últimas ediciones del G20 no se llegaba a un acuerdo final, incluso ni foto hubo oficial, pero en este sí. Entonces el gobierno brasileño sale satisfecho de su desempeño como la presidencia del G20 de este año. Bien, Milena, te invito a que escuchemos entonces la palabra del presidente brasileño, de Luis Inácio Lula da Silva, cuando anunció este acuerdo, esta alianza global. Compete aos que estão aqui, compete aos que estão de volta desta mesa, a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito obrigado. Así lo escuchábamos al presidente brasileño anunciar entonces este acuerdo, esta alianza global contra la pobreza y también el hambre, ¿no? Distintos puntos, como vos marcabas, y también distintos objetivos. Así es, Maga. En ese discurso del día de ayer, cuando Lula estaba hablando, declaró que cuando asumió la presidencia de Brasil hace un año y 11 meses, encontró un país con más de 34 millones de personas en la pobreza, en la extrema pobreza, y que hoy ya esa cifra disminuyó en más de 20 millones. Y también resaltó que con la conquista del lanzamiento de la Alianza Global, pretende que esa tasa no reduzca solo en Brasil, pero también en el mundo, y estiman que más de 500 millones de personas en todo el mundo pueden ser beneficiadas a través de esta alianza global contra el hambre y la pobreza. Maga, sobre la declaración final, en el día de ayer, que salió a la noche, se esperaba que fuera finalmente lanzada en el día de hoy, pero no fue así. El gobierno brasileño consiguió que eso fuera lanzada en el día de ayer. Hubo dos puntos que hubieron muchas trabas, por así decir, Sí. que fue en el punto número 7 de eso, que estaba una palabra que era infraestructura. Sí. Y ese punto del 7 era justamente sobre las guerras. Hablábamos ayer acá en The News como los países europeos que pertenecen al G7 hicieron mucho hincapié que Lula volviera a abrir ese documento, visto que los bombardeos fuertes que hubo de Rusia en las últimas 24 horas, los bombardeos a Ucrania, entonces fue un punto donde decidieron cambiar esa palabra nada más.
Y además también en el punto 20, que trata de los impuestos a los súper Claro. ricos, decía en el documento, pero más que nada querían cambiar esa palabra, no ser súper ricos, pero sí hablar de ultra ricos o Ujú. las riquezas más grandes del planeta. Entonces, esos fueron los dos últimos puntos que por eso se tardó un poco más en el día de ayer que el documento finalmente saliera. Bueno, y había mucha polémica, ¿no? Con respecto a este impuesto a los super ricos o ahora cómo le quieren decir a los ultra ricos, ¿no? Donde varios presidentes estaban en desacuerdo. Uno de ellos era el mandatario argentino Javier Milei. Así es, un Javier Milei que finalmente apoyó por así decir, es que Sí, firmó el documento, pero no está de acuerdo con todo lo que fue mencionado. Por eso, luego de que la firmara el documento final, salió un comunicado del gobierno argentino resaltando que no estaban de acuerdo en muchos de los puntos, que veía que el G20 había perdido su propósito y también habló sobre la alianza global. Hay que recordar que Milei estaba en contra de cooperar, en firmar el sí. documento de la Alianza Global contra el Hambre, una decisión que cambió en el día de ayer, fue una sorpresa para todos los que estaban acá presentes, pero hizo cuestión de resaltar en su documento que estaba firmando, pero no estaba de acuerdo. Claro, sí, porque él firmó, pero también rechazó algunas disposiciones para esta Agenda 2030. Vamos a ver lo que publicó el presidente Javier Milei con respecto a esta alianza. Así entonces el presidente, como decíamos con Milena, ¿no? Avaló lo que es este comunicado, esta alianza global, pero también rechazó algunos puntos del documento. Y esto fue lo que decía el presidente argentino Javier Milei. Si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en corrernos del medio. Esto fue lo que dijo el presidente argentino Javier Milei, que más allá de esta declaración, sí aceptó y firmó este punto y esta alianza global contra el hambre y también la pobreza. Pero también siguió apoyando su postura con respecto a lo que se está viviendo en Israel, con respecto cuando hablaban, ¿no?, de este punto que vos marcabas sobre las guerras. También en la parte que habla sobre el hambre en el mundo, resaltó que el hambre no se combate con ayuda, con aporte del Estado, pero sí con el capitalismo y también declaró que el socialismo es un subdesarrollo de la humanidad. Entonces, Ujú. son cuestiones que sabemos la opinión, lo que venía defendiendo Milei, pero finalmente para lo que el gobierno brasileño resalta de ese documento final es que considera un triunfo brasileño el G20 este año que fue realizado acá en Brasil, Maga. Claro, y también quien habló con respecto a esto fue el presidente chileno, Gabriel Boric, que refutó las palabras del mandatario argentino. Así es, y también Petro en el día de ayer habló sobre Javier Milei, de palabras de Petro, consideró que Milei es un nuevo fascismo. Ujú. En fin, entonces hubo también declaraciones, hay que recordar que Boric y Pedro están acá en el G20 como Sí. invitados, ya que no pertenecen, los únicos tres países latinoamericanos que pertenecen al G20 es Brasil, México y Argentina. Maga, también en el día de ayer estábamos hablando que el documento hacía 2 ediciones que no salía, la Ujú. foto oficial tampoco, hacía 2 ediciones que no salía en protesta a la guerra y los ataques de Rusia a Ucrania. Pero en el día de ayer John Biden no participó de la foto, no llegó a tiempo. Lo que pudimos estar chequeando es que llegó tarde porque estaba en una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero en el día de hoy se va a hacer una nueva foto. Lo que Biden informó es que no le avisaron de la foto, del horario, por eso perdió la hora, pero pidió a Lula que hoy se realice una nueva foto, entonces hoy tendremos una nueva foto y la oficial de la cumbre del G20 acá en Brasil. Bueno, pero a ver, ¿cómo esta foto cuándo se realizó? ¿Apenas terminó todo el evento, cuando concluye o fue horas más tarde? Fue luego del lanzamiento de la Alianza Global, antes que empiece la segunda sesión
que se llevó a cabo acá por la tarde, Maga. Entonces, es una foto demostrando principalmente el lanzamiento, el apoyo de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, y resaltamos mucho ese punto porque fue la bandera que el gobierno de Lula alzó desde el minuto uno. La prioridad del gobierno Lula era esa para poder encontrar y acelerar en combatir el hambre y la pobreza en todo el mundo. Además de otros puntos, ¿no? Como venimos mencionando, también se discutió sobre los cambios climáticos, el uso de las redes sociales, la regulamentación. Hay que recordar que Brasil hace muy poco pasó por el tema del bloqueo de la red social X acá por una decisión del ministro Alexandre de Moraes. Fue uno de los temas también debatidos, pero el principal era ese lanzamiento de la Alianza Global, el tema con que se abrió ayer la cumbre acá en Río. Bueno, con respecto a lo de Biden también, recordemos que ayer cuando fue el ingreso de todos los líderes a medida que iban llegando para encontrarse con Lula, ¿no?, que los recibía, él también, ¿no?, el presidente estadounidense, lo hicieron ir por otro camino, directamente no se dirigió por la rampa como siempre. Claro, pero también Biden habló sobre eso y dijo que sabía que tenía que subir por ahí, que no fue nada que le tomó por sorpresa. Así que esas fueron las dos situaciones que sucedieron el día de ayer con Biden, pero según el presidente de Estados Unidos fue algo que ya estaba programado. Claro, bueno, y también con respecto a Biden hubo distintas reuniones, de hecho en el día de ayer se dio el primer encuentro entre Biden y Sheinbaum, la presidenta de México. Así es, Maga, y en el día de hoy hay que recordar que ayer se llevaron a cabo algunas reuniones bilaterales, pero hoy siguen. Hoy tendremos, John Biden se va a reunir con Lula da Silva, con otros también. Entonces la agenda de reuniones bilaterales sigue también acá en el día de hoy. Bien, bueno, entonces el primer encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden con la mandataria, ¿no?, de México, un gran encuentro porque es justamente en estas primeras reuniones que comienzan a cruzarse y la primera gira internacional que tiene Sheinbaum. Así es, como también es la primera cumbre y la primera también visita oficial de Javier Milei. Los dos mandatarios que asumieron hace un poco están realizando sus primeras giras y eso también significó la primera visita de Javier Milei y también recordando, ¿no?, lo que fue la recepción ayer entre Lula y Milei, muy fría, muy diferente a lo que fue con los demás mandatarios, incluso en la foto oficial entre los dos se notó un clima muy tenso y también en el día de ayer, luego de que terminara la cumbre, Maga, Javier Milei en sus redes sociales hizo una publicación como atacando indirectamente a Luis Ignacio Lula da Silva y glorificando a Jair Bolsonaro. Sabemos que es su aliado, pero eso también sucedió anoche acá. Claro, porque finalmente se hablaba de un encuentro privado entre ambos mandatarios, pero esto no sucedió. Y había una expectativa, principalmente por parte del gobierno brasileño, ¿no? Un Javier Milei que asumió muy poco, sabemos las fuertes relaciones que tienen Brasil y Argentina, que son importantísimas para toda la región. Un Milei que ya estuvo en Brasil bajo la presidencia también de Lula da Silva, pero fue a la CEPAC, donde estuvo con Jair Bolsonaro, pero no hubo una agenda oficial con el mandatario brasileño. Y ahora sí, que está acá, esperaban que podía haber algún tipo de encuentro, una reunión bilateral, pero no fue así y tampoco hay nada programado para el día de hoy. Bueno, entonces también nuevitos, ¿no? El presidente argentino Javier Milei, la presidenta de México, la última gira que hace Biden, porque recordemos que ya el próximo 20 de enero asume Donald Trump, y también esto es una presentación, ¿no?, para Sheinbaum, en este caso, la relación que se está finalizando con Biden en este primer encuentro, porque ya no queda nada de su mandato, y cómo va a comenzar a renegociar México con los Estados Unidos. Así es, y es una expectativa también de toda la región, porque como decíamos, la visita de Biden es importante, saben, principalmente porque llegó a Brasil antes de la cumbre, visitó al Amazonas, pero la expectativa es lo que está por venir. Entonces eso también escuchamos de muchos diplomatas brasileños que tienen esa gran expectativa, ¿qué será bajo el gobierno de Donald Trump? Hablábamos, Maga, sobre que no va a haber ningún tipo de encuentro bilateral entre Lula y Milei,
por, no sé, por también sus diferencias políticas, pero sí habrá una reunión con Xi Jinping. Ahora por la mañana a las 10:20 está programada una reunión bilateral entre Milei y Xi Jinping, recordando que durante su campaña electoral también Javier Milei constantemente Sí, atacó al mandatario chino, pero está en la agenda del del presidente de día. Argentina el Ajá. encuentro con Xi Jinping también. Sí, vamos a repasar entonces la agenda del día de hoy para este último día de la cumbre del G20, Milena. Esto comienza entonces a las 10 de la mañana, va a ser la tercera sesión de la reunión de líderes del G20, desarrollo sostenible y transición energética. A las 12:30 del mediodía, hora Brasil, la sesión de clausura de la cumbre de líderes del G20 y la ceremonia de transmisión de la presidencia del G20 de Brasil a Sudáfrica. Y a partir de las 14:30, la conferencia de prensa de Lula da Silva. Así es, y después de la conferencia también habrá un almuerzo oficial y también están programadas las reuniones bilaterales. Entonces, todas esas reuniones que estábamos comentando van a realizarse a partir de las 16:30 hora local. Bien, bueno, también repasemos entonces cuál va a ser la agenda durante el día de hoy del presidente argentino, Javier Milei. Vos ya nos adelantabas esta reunión con el presidente chino, con Xi Jinping, pero también vamos a recorrer entonces cuál será la agenda oficial del mandatario argentino. Claro que sí. A las 10:20, Milei tiene un encuentro con Xi Jinping. A las 11:30, Milei se encontrará con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. A las 12, el mediodía, habrá una reunión con el primer ministro de la India. Entonces, esa es la agenda programada para el presidente de Argentina acá en el día de hoy. Bueno, encuentros importantes entonces y para resaltar lo que será esta reunión con el mandatario chino Xi Jinping, después también, ¿no?, de lo que ha dicho, de los discursos que se lo escuchó decir el presidente argentino con respecto a China y a Xi Jinping, hoy entonces cara a cara en la cumbre del G20. Así es, Maga. Y también vamos a repasar la agenda de Lula, quien tendrá un encuentro con Sí. John Biden, como comentábamos al principio, y también se reunirá con los primeros ministros de India, Japón y también del Reino Unido. Entonces, esa es la agenda del presidente Lula para el día de hoy, acá en Bueno. el último día de la cumbre, Maga. Claro, bien. Entonces, mucha expectativa para lo que será esta cumbre en el día de hoy. Justamente, hoy finaliza la cumbre del G20. Vamos a seguir hablando del minuto a minuto con Milena para ver lo que está sucediendo en el Museo de Arte Moderno, donde se está llevando a cabo este foro internacional. Milena, Así es, Maga. Fuerte abrazo, hasta luego. hasta luego.